Ahora sí, la estoy grabando. No sé si quieren que recapitule un momento de lo que llevamos hasta ahora para que quede en la grabación. Sería bueno Por que favor, sí. Ángel. Muy bien. Bueno, recordamos un poquito sobre, ¿verdad? Los datos, ¿verdad? Que cuando ya lo vamos procesando, pues van teniendo información. Platicábamos que los datos procesados se convierten en información. La información procesada se convierte en conocimiento y esto va a dar, es un círculo, ¿verdad? Recordando sobre las unidades de medida, ¿verdad? Sobre los bits, que son las unidades de medida más pequeñas en informática son los bytes. La unidad más pequeña es los bits y la unidad de medida es el byte, que es el conjunto de 8 bits, ¿verdad? ¿Por qué recordamos estos términos? Porque necesitamos ir entendiendo cómo se organizan los datos en una empresa y cómo se organizan, cómo se ha organizado de manera tradicional y qué puede afectar, ¿verdad? Y cuál es, hacia dónde debería evolucionar de lo tradicional hacia las bases de datos, que se puede administrar mejor la información. Y nos quedamos en jerarquía, hasta aquí vamos, ¿verdad? La imagen de la jerarquía de datos. Entonces empezábamos de la base con los bits, ¿verdad? Ceros y unos. Luego los bytes, el conjunto de ceros y unos, ¿verdad? Si yo presiono la letra X, pues va a aparecer en un orden determinado estos bits, ¿verdad? Y luego estábamos en el concepto de campo. El concepto de campo, pues para que entendamos, digamos, de una manera más simple las bases de datos, platicamos sobre Excel, que tiene filas, ¿verdad? Y columnas. ¿Pero qué es un campo? La columna. Por ejemplo, poníamos que el primer campo sería la columna número 1, la columna de número, perdón. El campo número 2 sería la columna de nombre y el campo número 3 sería la columna apellido, ¿verdad? Y eso es lo que llevamos ahorita. El campo son las columnas. Ahora, la siguiente parte de la jerarquía o lo que sigue de la jerarquía es el registro. Y el registro es el conjunto de campos que tienen un orden lógico. Bueno, si lo vemos de otra manera, es la fila. Regresemos a Excel. Registro sería entonces la fila. ¿Por qué tienen hay una relación de los campos, una relación de las columnas? Porque, por ejemplo, en esta fila, yo voy a decir que es la persona número 1, ¿verdad? Con el nombre Ángel y apellido Guzmán, ¿verdad? En el siguiente registro, ¿verdad? Tiene el campo número 2, ¿verdad? Y es Juan Pérez, ¿verdad? Entonces, este registro pues tiene relación porque todos los campos pertenecen a esta persona. ¿Sí me estoy explicando? Sí, licenciado. Bueno, entonces el registro es el conjunto de campos, ¿verdad? Relacionados. Así sería. Luego de, pues, tener varios registros, ¿verdad? Podemos guardarlos y esto se convertiría en archivo, ¿verdad? En archivo. Entonces, si yo tengo mi Excel, ¿verdad? Yo tengo mis siguientes registros, ¿verdad? Podría tener varios registros, ¿verdad? Luego lo guardo y se convierte en archivo. Esta sería la siguiente parte de la jerarquía. Ahora, cuando nosotros juntamos muchos archivos, ya podemos considerar que es una base de datos, ¿sí? Entonces así es la jerarquía. Pero tenemos diferentes archivos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí teníamos el archivo de, por ejemplo, de datos del cliente, ¿verdad?
y tenemos un archivo aparte o por otro lado donde tenemos los ingresos de ventas, por ejemplo. Entonces el conjunto de todos estos archivos van a formar la base de datos. ¿Alguna duda? No, ingeniero. No. Bueno, fíjense que tradicionalmente los archivos, ¿verdad? Que manejan las empresas o al inicio, ¿verdad? Antes de que se centralizaran en bases de datos o que hubieran bases de datos centralizadas, había un problema, ¿verdad? ¿Qué problema pasa con el sistema de archivos tradicionales? Por ejemplo, en una empresa está el departamento de contabilidad, está el departamento de recursos humanos, el de ventas y marketing y el de manufactura, ¿verdad? Y de alguna y otra manera, pues todos los departamentos están relacionados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ventas, pues necesita pasarle la información a contabilidad y finanzas, ¿verdad? O sea, ¿cuánto se está vendiendo? ¿Verdad? Hay una relación entre los departamentos. Todos están relacionados. Cada departamento, pues, tiene usuarios. Y estos usuarios pueden tener diferentes computadoras. Cada usuario puede tener su propia computadora. Si lo vemos de manera tradicional, por ejemplo, está el jefe de contabilidad, ¿verdad? Y hay 3 personas más a su cargo y cada uno tiene su equipo. ¿Qué pasa si lo hacemos tradicionalmente? Por ejemplo, el jefe le dice a su colaborador número 1, le dice, mire, necesito que me haga el consolidado del mes de agosto, y al 2 le dice que haga el consolidado del mes de septiembre, y al 3 le dice que haga el consolidado del mes de octubre, ¿verdad? Cada uno lo va a trabajar en su propio equipo. Cuando terminan de consolidar, le pasan los archivos al jefe, ¿verdad? Y él en su máquina viene y empieza a consolidar todos los meses, ¿verdad? Los 3 meses que pidió ese trimestre. Entonces, por ejemplo, el usuario 1 no tiene, que iba a analizar agosto, no tiene el de septiembre ni octubre, ¿verdad? Entonces él tiene, y por ejemplo, el jefe de contabilidad, pues tiene que esperar a que le envíen los archivos, ¿verdad? Para que él pueda empezar a procesar esa información. Entonces, principalmente el problema está en que toda la información se encuentra distribuida. ¿Sí me voy explicando? Sí, Inge. Entonces se encuentra distribuida, incluso los usuarios, algunos usuarios pueden tener aplicaciones diferentes, ¿verdad? En las cuales les ayuden a desarrollar sus tareas. Pero estas aplicaciones no tienen comunicación entre sí. Por ejemplo, el colaborador 1 tiene la aplicación que se llama contabilidad y finanzas. El colaborador 2 tiene la misma aplicación que se llama contabilidad y finanzas, pero no están relacionadas entre sí. ¿A qué me refiero? Que la máquina del colaborador 1 no está en red, ¿verdad? Y no está en comunicación con la máquina del colaborador 2, aunque tengan el mismo programa. Van a tener la información diferente. Y ese es el problema, digamos, de tener un entorno de archivos tradicional. Entonces, veamos la gráfica acá. Van a haber diferentes archivos distribuidos, ¿verdad? Y no, digamos, el jefe de contabilidad debería tener acceso a todos, pero para tenerlos tendría que ir de computadora en computadora y eso es un atraso. ¿Sí? ¿Sí me voy explicando? Sí, ingeniero, ahí vamos. Ahora, vamos a ver este video para que veamos la importancia de las bases de datos. Ahorita se los voy a mostrar y veamos que para solucionar este problema de los archivos distribuidos,
pues podemos centralizarlo en una base de datos. En una base de datos centralizada. Ahorita les voy a poner el video. Soy una de las 30 voces de inteligencia artificial de Spechello. Perdón, estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Les preguntaba si hay comentarios sobre el video. ¿Dudas? ¿Jóvenes? No, ingeniero, por el momento no. Bueno, Ay. entonces, para terminar de confirmar por qué son importantes las bases de datos. Por ejemplo, si queremos solucionar el problema de las bases de datos, anteriormente o tradicionalmente nosotros teníamos el departamento de conta, ¿verdad? Y cada uno pues tenía su equipo, ¿sí? Y cada uno tenía la información separada, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿qué solución se dio entonces para eliminar ese problema? Cada equipo va a estar conectado a la red, ¿verdad? Y utilizando la aplicación y va a estar conectado, ¿verdad? A la red para poder ingresar a un equipo donde tenga almacenado la base de datos, ¿sí? ¿Con qué intención? De que no se duplique. Por ejemplo, en el ejemplo anterior o en el ejemplo que poníamos de Excel, ¿verdad? Imagínense que el jefe de contabilidad, ¿verdad? Le pasara el archivo a cada uno de ellos, a cada uno de los empleados, de los colaboradores, le pasara el archivo de los clientes. ¿Cuántos archivos les está enviando o se están creando? Tradicionalmente, si lo fuera así, que le pasara los archivos, se crearían cuatro archivos. ¿Por qué 4? Porque uno lo tendría el jefe, ¿verdad? Y habrían 3 archivos más, el mismo archivo en las 3 computadoras de los empleados. Bueno, dirán, y bueno, no importa, pero dirán, esto está ocupando espacio. Esto ocupa bytes, ¿verdad? Y se está duplicando. ¿Por qué? Porque si el jefe hace una modificación, ¿verdad? No va a afectar a estas 3 que están en los equipos diferentes. Eso es tradicional, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con ya solucionando que todo se centralice? Aquí va a haber un archivo, ¿verdad? Donde estén los clientes, la información de los clientes. Entonces, ya sea que lo ingrese el colaborador 1, el 2 o el 3, o lo modifique, o esté el jefe, ¿verdad? Lo va a modificar una sola vez y aquí va a estar listado de clientes, ¿verdad? Cuando él necesite, el número 3, necesite sacar información de los clientes, va a ir a consultar a este archivo, ¿verdad? Cuando el número 2 quiera agregar un cliente, lo va a agregar a este archivo, perdón, 4, 5, ¿verdad? Y el que están viendo los 3 o todos los que puedan verlo, van a ver el mismo archivo. Entonces solo va a estar una vez y no 4 como estaba tradicionalmente.
¿Sí me voy explicando? ¿Sí me voy explicando, jóvenes? Sí, Inge. Entonces, si se dan cuenta, en vez de tener 4 archivos que me ocupaban, por ejemplo, 100 kilobytes, ahora solo voy a tener uno de 25 kilobytes, por ejemplo. Entonces, estoy ocupando menos espacio y estoy utilizando de mejor manera el recurso, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de los archivos tradicionales o la manera de almacenar tradicionalmente a que sea una base de datos distribuida, ¿verdad? No sé si hay más dudas. ¿Más dudas, jóvenes? No, Inge. Bueno, ¿qué otros conceptos tenemos dentro de las bases de datos? Bueno, ya hablamos de campo, ¿verdad? Que dijimos que era la columna. De registro es el conjunto de columnas, es toda la fila, ¿verdad? También hay un concepto importante que es el de llave, ¿verdad? Que la llave es el único, digamos, es el valor o el campo que identifica de manera única al registro, ¿verdad? O sea, es el número, el único campo que no se va a repetir, el único valor que no se va a repetir y que va a ser diferente a los demás registros. Por ejemplo, si una persona, en Guatemala tenemos una llave, ¿verdad? Que nos identifica de manera única. ¿Cuál sería esa llave? ¿Cuál sería la llave que nos identifica como personas únicas en Guatemala? ¿Será que puede ser el nombre, verdad? Que nos identifique como personas únicas. ¿Será que habrán 2 personas que se llamen Ángel Guzmán en Guatemala? Tal vez, ingeniero, es el documento de identificación. Podría Así ser. así es, el DPI, ¿verdad? No pueden existir 2 números iguales de DPI, ¿verdad? Eso sería incorrecto. Entonces la llave, ¿verdad? Para que tengamos la idea clara, es ese valor de ese campo que nos hace, o ese campo que nos hace únicos, ¿verdad? Y la integridad, incluso la mencionaron en el video, es que todos los datos de la base de datos estén íntegros, ¿verdad? Que no hagan falta, que no tienen ni columnas ni filas vacías, ¿verdad? Sí está la información completa y que se puede leer también, ¿verdad? Eso sería la integridad. ¿Dudas hasta el momento, jóvenes? No, Inge. No. Está todo claro, ingeniero. Bueno, entonces, cuando ya se evolucionó a utilizar bases de datos centralizadas, pues se utiliza un software que se le llama Sistema de Administración de Bases de Datos, ¿verdad? Ese software, o sus siglas en inglés es DBMS. Este software nos permite realmente poder manejar y centralizar los datos, ¿verdad? Que no se duplique, que me permite crear los archivos donde se va a ir guardando la información. Me permite también ir consultando la información, que me la muestre. Yo necesito solo saber, por ejemplo, del código o de la llave número 300, que es el valor de la llave del cliente, ¿verdad? Que quiero averiguar. Quiero saber que ese cliente, qué productos me ha comprado más. O quiero saber únicamente si ese cliente tiene crédito vencido, ¿verdad? O debe dinero o es un buen cliente, ¿verdad? Entonces me permite ir averiguando
todo este tipo de información, ¿sí? ¿Cómo podríamos poner un ejemplo? Básicamente, pues yo tengo en mi base de datos toda la información, ¿sí? Y el sistema de información de bases de datos, de administración de bases de datos, pues me permite ir consultando, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre, lo que les mencionaba, ¿verdad? El nombre del cliente, ¿verdad? El seguro médico, ir viendo, por ejemplo, en este caso, aquí puede ser consultado por un departamento solo la información que necesite y por otro departamento la información que necesite. Ya sea que recursos humanos necesite esta información y ya sea que contabilidad necesite esta, ¿verdad? Entonces así es como lo va analizando. También hay un concepto que es el de almacén de datos. ¿Qué es el almacén de datos? Pues es una base de datos que almacena toda la información y también va guardando información de manera histórica, ¿verdad? Va, digamos, guardándola de manera cronológica. Técnicamente se van sanando o se van guardando las bases de datos. Al pasar el tiempo, cuando se va guardando la información, se necesita de ir depurando información. Por ejemplo, se hacen, por así decirlo, cortes. Yo tengo mi base de datos, ya llevo 3 años con esa base de datos. Mientras más información tenga, el sistema de administración de bases de datos se va a tardar un poco más en buscar la información que yo necesito. Entonces, ¿qué se va haciendo? Bueno, ya llevo 3 años, voy a eliminar o voy a, no eliminar, sino quitar la información y almacenarla en otro lado del primer año, ¿verdad? Porque esa ya no me sirve, ya no la consulto tanto, ¿verdad? Ya solo me quedo con 2 años, por ejemplo. O si ya llevo 5 años, pues voy a eliminar 3, ¿verdad? Años anteriores, los voy a almacenar en otro lado porque siempre sirven, ¿verdad? En algún momento me va a llegar a servir. Entonces se saca de esa base de datos y se almacena en otro lado. Y ya la base de datos queda más liviana y ya las consultas pues son más rápidas. Todo esto de qué tanto debo de quitar, ¿verdad? O qué tanto debo de mantener, pues ya son políticas de cada empresa. Ya cada empresa va a analizar qué necesidades tiene, de qué tanta información va a tener de manera histórica, de cuántos años atrás va a tener, ¿verdad? Eso ya lo decide cada empresa. ¿Dudas con esto? No, Inge. Estos almacenes de datos, ¿verdad? Digamos, utilizan información de diferentes fuentes también, ¿verdad? O diferentes también bases de datos, ¿verdad? Pueden estar conectadas al sistema de administración de bases de datos, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Extraerlos y analizarlos o procesarlos para la toma de decisiones. Digamos que esta información al final me puede servir o a la gerencia le puede servir para utilizar gráficas, ¿verdad? Para hacer un resumen, ¿verdad? De toda esta información y poder decir, por ejemplo, decir, miren qué producto es el que más se ha vendido, cuál es el que no se ha vendido, por qué razón o si ya se venció o si la estrategia, por ejemplo, se fue realizar alguna campaña de descuentos, ¿verdad? Analizar si realmente de esa fecha que se planeó y se lanzó esa campaña de descuentos, si realmente afectó las ventas, o sea, si hubo un cambio significativo en las ventas o no, ¿verdad? Entonces, todo esto lo puedo ir obteniendo, ¿verdad? Extrayendo de cada una de las bases de datos, ¿verdad? Y para poderla transformar y poder tomar las decisiones. Se hacen los análisis y poder tomar las decisiones. ¿Dudas, jóvenes? No, Inge.
Fíjense que cuando estos sistemas de administración de bases de datos al final ayudan a mejorar el negocio, porque ya se toman mejores decisiones, ¿verdad? Ya la empresa pues está relacionada con toda su información, todos los datos están relacionados y ya se puede empezar a encontrar tendencias, se puede empezar a encontrar esas respuestas que quieren los gerentes de la gerencia. Decir, mire, ¿qué está pasando? ¿Está teniendo resultado la campaña o no? ¿Verdad? ¿Estamos perdiendo ganancias o no? ¿Verdad? ¿Estamos siendo rentables? ¿Verdad? Y de una u otra manera, pues hace más eficiente la organización, ¿verdad? Funciona de manera más rápida, ¿ya? Esto lo que realmente permite la administración de las bases de datos, los sistemas que tienen bases de datos centralizadas, ¿verdad? Ayudan a optimizar el tiempo y tomar buenas decisiones. ¿Dudas, jóvenes? No. ¿Algún compañero que trabaje en alguna empresa donde haya detectado que tienen bases de datos centralizadas? Que nos comparta su experiencia. Jóvenes. ¿Algún compañero que tenga la experiencia de haber detectado que tienen bases de datos donde laboran? ¿Ninguno? Por lo visto, no lo dije. Así como los bancos, ingeniero, no será un ejemplo de eso. Así es. Los bancos sí, ¿verdad? Están centralizada la información. Por ejemplo, la secretaria puede consultar, ¿verdad? Los saldos, puede consultar los depósitos. Tengo entendido que la secretaria sí, ¿verdad? Ya el jefe de agencia, no digamos, pues puede ingresar a mucha de la información. Y digamos, los receptores, pues solo se les permite pues ingresar a las cuentas para hacer depósitos, ¿verdad? Y retirar, pero no pueden consultar saldos. Esto también en las bases, en los sistemas de administración de bases de datos, se puede manejar, ¿verdad? Para que haya una jerarquía también de ingreso a la información. Pero si se dan cuenta, si el receptor hace el depósito, ¿verdad? Puede estar reflejado, el jefe de agencia puede verificar, ¿verdad? El saldo si aumentó, ¿verdad? Por ese depósito que hizo. Entonces está centralizado. También pues va amarrado con el sistema, ¿verdad? Que utilicen, que va amarrado con el sistema de administración de sistemas de bases de datos. Ah, ahí sí ya. Sí, ingeniero, en mi caso, sí manejamos esa información, solo que no sabía cómo empezar, por eso preferí escuchar la explicación que usted estaba dando. En sí, en donde yo trabajo es así, por ejemplo, donde yo estoy puedo realizar algún movimiento y mi jefe que está hasta allá en Guate, él puede ver si todos mis movimientos que yo he hecho, ¿verdad? E incluso cuando no tengo existencia de productos, eh, puedo ingresar en la base de datos de otra agencia para ver sus existencias y solicitar por medio de correo, pues, porque ahí no se puede realizar algún movimiento que supongamos que me lo quiero jalar para acá y automáticamente programan el viaje allá, ¿no? Sino que yo puedo ver qué tanto tiene el otro encargado y ya por medio de correo le solicito ese apoyo y a él me lo traslada y ya solo me manda un link y en donde él me está confirmando que me envió el dicho producto y yo ya solo le doy ingreso a mi sistema y lo que ya cuando viene, digamos, el producto, yo ya le doy ingreso a mi sistema y le mando el link a él como de recepción. Igual mi jefe puede ver
todo lo que uno hace. No sé si eso va amarrado a lo que está hablando. Sí, muy bien. Solo, ¿qué tipo de empresa es la que usted labora? Para más o menos entender. Como dijo usted al principio, en donde están las aguas Ah, ya, espirituosas. ya, ya. Sí, pues, sí está Ajá. centralizado porque usted puede consultar el producto de otras agencias, ¿verdad? Sí, Ujú. así Vaya, es, ahora, ingeniero. por ejemplo, en los bancos, ya poniendo un ejemplo de la toma de decisiones y de las estrategias que puede tomar las altas direcciones. ¿Cómo podemos extraer la información? No sé si alguien que trabaja en banco, ¿verdad? Me puede llegar a confirmar si lo que voy a decir, pues, tiene relación con lo que hacen o no. Por ejemplo, he notado que en algunos, o se ha estudiado que en algunos, digamos, bancos, analizan el tipo de cliente, ¿verdad? Y envían bases de datos de clientes que tienen ciertas características y esto permite crear perfiles para poderles vender cierto tipo de producto. Por ejemplo, extraen información de las bases de datos, ¿verdad? La analizan y dicen, bueno, el cliente Juan Pérez y María García, pues entran dentro de la clasificación de clientes donde pueden tener tarjetas de crédito con un límite de 20,000 quetzales, por ejemplo, y $2,000, por ejemplo. Entonces, el listado de clientes, ¿verdad? Con el número de teléfono, con el correo electrónico, ¿verdad? Con el número de cuenta, ¿verdad? Son aptos y son candidatos a poderles ofrecer el producto de las tarjetas de crédito con un límite de 20,000 quetzales. Para quienes trabajen en banco, no sé si me pueden confirmar eso. Sí, ingeniero, así es. Nos mandan bases de datos con clientes que son aptos para tal y tal cosa, ¿verdad? Si se dan cuenta, esto lo obtuvieron de las diferentes bases de datos, porque también pueden haber no solo una base de datos, sino pueden haber varias y también pueden estar relacionadas, ¿verdad? Estas bases de datos pueden ser, por ejemplo, de depósitos, pueden ser de consumos, pueden ser de otras fuentes externas al banco también, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tengo entendido de que pues tenemos todos un récord crediticio, ¿verdad? Si hemos quedado mal en alguna ocasión con alguna tarjeta de crédito en otro banco, ¿verdad? Esta información se centraliza en una base de datos de una entidad, ¿verdad? Y todos los bancos consultan a esa entidad, ¿verdad? ¿Qué tan bueno he sido yo, con los créditos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, se alimenta, ¿verdad? De muchas bases de datos, no solo dentro de la empresa, sino también de bases de datos externas. ¿Será así, Cristian? Sí, correcto, ingeniero, así es. ¿Alguna experiencia que nos pueda contar, Cristian? Es lo que nos toca vivir a diario aquí, ¿verdad? Pues se nos mandan bases de datos, por ejemplo, específico, nos mandan una base de datos de clientes que están a cero. Son clientes que han tenido crédito con nosotros, ya pagaron, ya no deben nada. Entonces son clientes que son aptos para otro crédito, ¿verdad? Y viene toda la información del cliente, dónde vive, número de teléfono, y para que se le dé seguimiento. Muy bien. La intención, pues, de esas bases de datos es que realmente el esfuerzo por vender esos productos sea menor, porque posiblemente yo dedique esfuerzo en cualquier persona que yo me encuentre en la calle por tal de cumplir mis metas, ¿verdad? Cualquier persona yo le esté ofreciendo los créditos y posiblemente cuando vaya al proceso se vaya dando el proceso de que él quiera un crédito, me dé cuenta que no es apto, ¿verdad? Porque tiene un crédito ya en otro banco o porque ha quedado mal. Entonces, yo ya perdí ese tiempo con ese cliente, ¿verdad? Entonces, las bases de datos, como menciona el compañero, que envían, son clientes que ya están a cero, que ya mi esfuerzo, ya no va a haber pérdida de tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Ya no voy a estar averiguando si ha quedado mal, si tiene otro crédito. Entonces,
es ahí donde podemos ir viendo que cómo funcionan los datos para transformarlos en información y que realmente se facilite y sea todo más ágil, ¿verdad? ¿Dudas, comentarios? Bueno, no hay dudas ni comentarios. Entonces,